Bueno, seguimos. Lo que hice yo acá fue hacer un ejercicio. ¿Ahora ven el Excel? ¿O siguen viendo la Sí, página? sí, se ve. ¿Ven el Excel? Sí, vemos el Excel. Sí, sí, veo el Bueno, Excel. lo que yo hice fue ir a la página de ámbito financiero y buscar tipo de cambio dólar blue al 1 de abril, 17 de abril y 4 de mayo. Esto, bueno, como pueden ver, voló en el último mes. Pasó de 83.50 a 105 a 120. Lo que hice fue, acá sí, el tema del precio ponderado. Si uno es un ahorrista de a pie, tiene cierta importancia lo del precio ponderado, porque yo voy haciendo compras, el dólar se va moviendo, acá lo que vemos es, pasó un mes, y digo, hubo una variación original del 26% y después una variación del 14%, pero la variación total entre el dólar del 4 de mayo y el que había el 1 de abril es, ya les digo, sí, bueno, no sé por qué me tiré ese dato, pero es como bastante alta. Y acá el precio ponderado que yo le hice es 111. Según las cantidades que yo compré 50 dólares a 83, compré 100 dólares a 105 y compré 200 a 120. Esta compra de 200, que la hice a un dólar alto, me hace que el ponderado se me vaya. Y lo que hice después es lo mismo que hicimos antes, es yo vendo esos dólares que compré, los vendo el lunes y hoy. El lunes estaba a 124, hoy está a 133, el tipo de cambio del dólar informal. Y acá lo mismo, yo creo que lo hice bien, lo hice contra el ponderado. Y ahí sí puedo ver también, digo, una variación de las cantidades de más o menos a cuánto lo estoy, cuál es el margen que le estoy sacando a la venta que hice el lunes de 200 y a la venta que hice hoy de 150. Es lo mismo que les hice con el otro ejercicio, pero con el dólar para que les parezca como más familiar también. Y porque es algo que tiene una volatilidad mayor incluso a los precios. En los últimos meses tiene mayor variación que los precios, digo. Es algo que todos los días, fíjense, del lunes a hoy casi 10 pesos de diferencia, del 11 de mayo. El informal que se regula solo, el blue. El informal, perdón. No, el informal es un tipo de cambio informal de la ciudad de Buenos Aires, que es un relevamiento de lo que sería todo el mercado informal de dólares que hay en la ciudad de Buenos Aires. Es un precio de referencia, no hay ningún organismo oficial que releve el tipo de cambio blue. Profe, pero Lo que pasa es que en los últimos... valor, ¿no? ¿Cómo? Todo el mundo, o sea, toda la gente, los comerciantes toman este valor, digamos, para hacer negocio y aumentar los precios, digamos. No. Por ejemplo, toda la gente que se dedica a la venta de productos agropecuarios está regida por el dólar oficial. O sea, la venta al exterior de granos, cuando se la especifican al tipo de cambio oficial. Entonces, Claro, pero yo hablo sobre los comercios, digamos, lo que es mercadería, la harina, el azúcar, regulan en base a esto, parece, porque hoy actualmente están incrementándose el precio. Hay de todo. No te podría decir que sí, porque hay de todo. Digo, depende del sector de la economía, depende de lo que vendas, depende de quién le compres, hay de todo. Yo lo puse porque es el que tiene más variación, tiene más volatilidad, entonces para este ejercicio no servía. Pero es un tipo de cambio de la ciudad de Buenos Aires de referencia, es un relevamiento desde el mercado informal. Bueno. Lo único que yo les quería mostrar en relación a esto es que para este tipo de cosas, si uno es un comprador, está en el negocio de la compra-venta de dólares,
acá el de último entrado, primero salido, tiene como un poco más de sentido porque vos estás en la dinámica de comprar constantemente y vender constantemente un bien fungible que es exactamente el mismo. Y que se rige medio por sí mismo. O sea, vos tenés un papel que es $1, que lo comprás y lo vendés constantemente y tiene un tipo de cambio de referencia. Y si el dólar es de hace 2 años o es el dólar que salió la semana pasada, es el mismo billete y te lo van a pagar lo mismo. Entonces acá sí capaz te conviene hacerlo contra el último que compraste para ver un poco cómo estás en la dinámica de la compra-venta. Acá, en el ejercicio este, si yo lo hago según último entrado, primero salió, me da 4% entre la compra que hice en mayo y la venta que hice el lunes. Pero como la persona que está en la dinámica de comprar y vender, mañana va a salir a comprar de vuelta con ese pequeño retorno, sí le va a interesar saber más o menos el retorno que le está sacando, y acá el retorno es el que vos estás sacando en el corto plazo, entre la compra y la venta que vos hacés. Si vos lo hacés en el otro ejercicio contra el dólar que compraste en abril, donde ya casi tenés un mes, ese 19% que te parece acá es medio falso si vos estás en este rubro. Porque no es que vos le sacaste un 19% de ganancia o le estás sacando un 19% de ganancia al dólar. En realidad, en el negocio que estás vos le estás sacando un 4% porque estás comprando y vendiendo en el corto plazo. Entonces, si yo mañana salgo a comprar y esto no se mueve mucho, probablemente le saque de vuelta un 4%. No un 19% como nos muestra el otro método. ¿Me siguieron más o menos? Yo quiero saber cuáles son los márgenes que yo tengo en la compra-venta de este tipo de bien fungible que es el dólar, y tengo que hacer algún tipo de cálculo que me oriente para las decisiones que yo voy a tomar. Uno de los métodos, que es este último entrado, primero salido, es más orientativo porque es más de corto plazo. Yo le pego a la venta que hice hoy contra la venta que hice, la venta más reciente que tuve. En el otro, que es más prolijo para otro tipo de ejercicios, me desvirtúa porque yo voy contra el que compré en abril y me da un margen de 19%. Si yo salgo a vender hoy y a comprar de vuelta, no sé si le saco un margen de 19%, probablemente le saco un margen de 4%. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿por qué hay distintos métodos? ¿Para qué sirve cada uno? Bueno, tiene que ver un poco con el negocio que vos estás y con lo que vos querés calcular. Y en el de ponderado, bueno, nos da otro tipo de margen. Yo creo que el ponderado es el que sirve para la economía familiar. Ese es el que te sirve a vos para saber más o menos esos ahorros que vos hiciste en dólares y que los compraste a distinto tipo de cambio. Hoy si los salís a vender, supongamos que uno puede comprar 200 pesos, es lo que uno puede comprar hoy al dólar oficial, hizo una compra y es por mes, entonces vos querés saber, supongamos que pudiste comprar 100, 100 y 100, tenés $300 ahorrados, querés saber cuál es el margen que te va a dar eso si vos lo salís a vender, haces un precio ponderado, que en realidad es un promedio simple porque compraste siempre la misma cantidad, pero supongamos que hubieras comprado 100 en un mes, 150 y 100, querés saber más o menos cuál es el precio de referencia de lo que vos compraste. Ahí podés hacer un ejercicio como este de precio ponderado y tener una referencia que te oriente. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Más o menos. ¿Alguno? No hay ningún problema, me lo preguntan de vuelta, lo vemos de vuelta. Sí, profe, se entiende. Bueno. Lo tienen en el aula virtual para verlo. En el libro está explicado con varios ejemplos y lo pueden buscar. Bueno, seguimos con otra cosa. Ahí les cambié la presentación. Bien.
sé por qué no hizo esto. No sé por qué no hizo. Ya sigo, disculpen un segundo que no sé por qué no me lo abre. Ahí ven el PDF, clase 5, unidad 3. Sí, Sí, sí. sí, sí, se ve. Bueno, Sí, se ve perfecto. lo que voy a hacer ahora es hacerles como una pequeña introducción a lo que es el libro, lo que se llama el libro diario o el método de partida doble. Lo vamos a ver de a poco, para que lo podamos ir siguiendo todos, y después les paso también un Excel que armé o un ejercicio que armé con esto, para que lo puedan ver, si no también lo tienen en el disco compartido que les pasé en su momento al principio. En el disco compartido está, dicen ejercicios del primer parcial, creo que dice, y resultados de los ejercicios del primer parcial. Sí, creo que está por ahí. Bueno, cualquier cosa, si no, yo se los comparto de vuelta y les digo bien dónde lo pueden encontrar. Si se acuerdan, nosotros habíamos armado esta cosa media fea, pero que tiene bastante sentido, que era una ecuación de equivalencias, donde nosotros teníamos de un lado los activos, los gastos, y del otro lado los pasivos, el capital, los resultados acumulados, y los ingresos y las ganancias. ¿Sí? Bueno. Sí. Esa equivalencia dijimos que se tenía que mantener, y el método de partida doble lo que busca es un poco mantener esta equivalencia. Para que se den una idea, este cuadro que ven acá, esto sería un pequeño libro diario, muy sencillo, de un único día, para la actividad económica de un único día, 2 columnas, debe y haber. Para acordarse cómo anotarlo, acuérdense siempre que se anota como se dice. ¿Sí? Siempre se dice debe y haber, se anota debe y haber. ¿Sí? Eso. Entonces, esta equivalencia entre el debe y el haber, que está acá, es la equivalencia de la ecuación fundamental que vimos la clase pasada. Donde tengo que mantener un equilibrio, es que me dé exactamente lo mismo de los dos lados de la ecuación, la suma de los activos, los gastos y las pérdidas, igual a los pasivos, el capital, los resultados acumulados, los ingresos y las ganancias. Tengo que mantener esa ecuación. Esa ecuación la hago en la dinámica de mi empresa, la hago en un registro donde voy anotando en una columna y en otra las partes constitutivas de esta fórmula. ¿Cómo las anoto? Bueno, lo que está planteado es que en el caso de las cuentas de activos, gastos y pérdidas, el lado izquierdo de la ecuación, los aumentos de los saldos se anotan en el debe y las disminuciones se anotan en el haber. Entonces, en este ejemplo que está planteado acá, en esta empresa hay un aporte de una persona que se llama Carlos en efectivo de 250, y como dijimos, los aumentos se anotan en el debe. Entonces, ese aporte de 250 lo anoto en el debe.
yo se los explico como súper fácil, pero después esto se va complejizando, entonces está bueno que lo veamos como súper sencillo, súper fácil, y después lo vayamos profundizando y ustedes lo vayan haciendo en su casa y lo vayan practicando. Entonces, acá arriba lo que dice, el 1 de mayo de 2017 se constituye una sociedad J&C Música SRL dedicada a la compra-venta de guitarras. La sociedad cuenta inicialmente con 2 socios, Julieta y Carlos, que realizan en la misma fecha, o sea, el mismo día, sus aportes de la siguiente manera. Julieta aporta un local evaluado en 1.500. ¿No? Ahí lo tenemos al local, que es un activo valuado en 1.500. Y un auto por 500. Carlos aporta 250 en efectivo y 1.000 que transfiere de una cuenta corriente propia a otra a nombre de la empresa. Está la transferencia acá. ¿Sí? Entonces, nosotros identificamos estas acciones, las identificamos como activos, como capital, como pérdidas, como pasivos, como todo lo que figura en la ecuación, y vemos, según la regla, cómo se anota si es un incremento o si es una pérdida. No es fácil porque son 7, son 7, 8 conceptos que hay que ver si aumentan o disminuyen, y hay que anotarlos según una determinado tipo de regla. Después se vuelve intuitivo, pero al principio es más, digo, de memoria y de recordar. Entonces, seguimos viendo la primera parte, los activos, los gastos y las pérdidas. Cuando hay aumentos de eso, se anotan en el debe. Cuando hay disminuciones de los activos, hay disminuciones en los gastos o disminuciones en las pérdidas, se anotan en el haber. Entonces, la transferencia de una cuenta corriente de 1.000 pesos que hace Carlos, el local de 1.500 que aporta Julieta, del auto que aporta Julieta, son todos incrementos, son todos aumentos de activo. Entonces, según la regla, los aumentos de activos se anotan en el debe. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que, bueno, la suma de todo eso da 3.250, y si nosotros vemos la regla que habíamos visto originalmente, todo lo que estamos haciendo acá es subir sobre esta parte de la ecuación, que son los activos. Entonces yo tengo que compensar de alguna forma, del otro lado de la ecuación, lo mismo. ¿Y cómo lo compenso? Como un aumento de capital. Porque todo esto constituye el capital inicial de esta empresa que se llama J&C Música SRL, dedicada a la compra y venta de guitarras. Entonces, ¿qué dice la regla con respecto al capital? Es que en el caso de las cuentas incluidas en pasivo, capital, resultados acumulados, ingresos y ganancias, los aumentos se anotan en el haber, en el otro lado de la columna. ¿Sí? Entonces, yo registro en mi cuadro, los aumentos de capital se registran en el haber. Y registro la sumatoria de los aportes de los activos constituidos por los 2 socios, los anoto en el haber como capital. Y ahí tengo la ecuación balanceada entre activos y capital. Todo lo demás de la ecuación es 0. Los gastos son 0, las pérdidas son 0, el pasivo es 0, los resultados acumulados son 0, los ingresos son 0 y las ganancias son 0. Entonces, como es todo 0, solo tengo 3.250 en términos de activos y 3.250 en términos de capital, y tengo compensada la ecuación. Estos cuadritos que les hice acá son para memorizar y poder hacer el registro correcto en el debe y en el haber. Ahí está, cuando hay aumento de activos, aumento de gastos y aumento de pérdidas, se registra en el debe. Cuando hay disminuciones de activos, de gastos y de pérdidas, se registran en el haber. ¿Sí? Esta parte de acá es la parte izquierda de la ecuación, activos, gastos y pérdidas. Y esto es la otra parte, la parte derecha, donde tengo los pasivos, el capital, los resultados acumulados, los ingresos y las ganancias. Y se anota de una forma distinta, cuando hay incremento de pasivos, cuando hay incremento de capital, o incremento de resultados acumulados, o de ingresos o de ganancias, se anota en el haber
y cuando hay disminuciones se anota en el debe. ¿Vamos? ¿Estamos todos? Sí, Más sí. o menos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna consulta? Todo claro por ahora. Bueno, yo les subí la presentación para que la puedan ir viendo y para que la puedan ir armando y la puedan ir memorizando. Les muestro ahora, bueno, acá hay un comentario que puse al final que dice, si una empresa recibe un pago vía transferencia bancaria por el cobro de una venta de mercadería, esta venta este efectivo que ingresa como transferencia bancaria implica un incremento de su activo. Y se anota en la empresa, se anota en el debe. Y en términos contables representa un débito y un crédito para el cliente. Esto tiene que ver con que nosotros conceptualmente y en la jerga común, en el lenguaje coloquial, si a mí me hacen una transferencia, incluso mismo el banco te dice se le han acreditado tanta cantidad de plata. Pero en términos contables no es un crédito, sino es un débito porque se anota en el debe. Entonces, también insisto con esto de que nos saquemos un poco de encima el lenguaje con el que estamos acostumbrados a llamar todas las cosas para tratar de entender un poco el lenguaje contable desde otro lugar. Entonces, lo repasamos, digo, yo soy una empresa, un cliente me hace una transferencia bancaria, como es un incremento de efectivo, es un incremento de mi activo, lo anoto en el debe, por más de que conceptualmente yo lo llame que me han acreditado plata o lo que sea. Y el crédito lo tiene el cliente, porque el cliente me acaba de transferir plata y por esa plata va a querer algo. Es un crédito para el cliente. Pero bueno, tiene que ver con eso. Hay montones de cuestiones relacionadas al debe, al haber, y eso que son complejas porque el lenguaje está muy armado en función de, no sé, digo esto, el débito automático, el crédito, la acreditación, digo, todos los conceptos que están en la jerga bancaria, por ejemplo, te mezclan un poco todos estos temas. Es como cuando un cliente tiene una cuenta corriente de una empresa, ¿no? Eso lo vemos después. Acá en este ejercicio es como bien sencillo. Es una empresa te transfiere guita, pero esa plata como es efectivo vos la tenés que anotar en el debe porque es un aumento de tu activo. Para la empresa es un crédito hasta tanto y en cuanto venga y se lleve la mercadería que compró. Pero tiene más que nada con tratar de no confundir esto del debe y el haber con la idea de débito, crédito y ese tipo de cuestiones, que están como muy presentes todo el tiempo en lo que nosotros hablamos cotidianamente con todo el mundo. Después lo vamos a ver un poco cómo funciona el tema de la cuenta corriente y ese tipo de cosas para los clientes y cómo lo anotamos acá. Les pregunto de vuelta, esto que yo presenté la vez pasada, más o menos lo pudieron entender, el recorrido que hicimos de ir desarmando los términos. Yo les puse colores para que se entienda, pero no sé si orientan o no. Pero son todas ecuaciones de equivalencia, que tienen que ver con todo lo que fuimos viendo anteriormente. Y es ir abriendo las ecuaciones e ir abriendo la fórmula para ver la fórmula entera, que es la que está al final. Eso es lo que quisimos hacer. Les muestro una cosa más, para que lo podamos ver.
Ahí ven otro Excel. Sí, se ve, profe. Sí. Sí, profe, se ve. Bueno, este que está acá está subido en el Drive. Está como un PDF subido en el Drive y se llama ejercicio primer cuatrimestre o algo así. Yo lo que hice fue pasarlo acá al Excel para que lo podamos ver. Después se los paso también para que ustedes lo puedan tener. Esto es como ya más el seguimiento, o sea, supongamos que cada uno de estos que está acá es un día. Es un día de trabajo en una empresa, ¿no? Eso digo para que lo entiendan. En el día de trabajo de una empresa ahí pasan un montón de cosas y lo que tiene como objetivo esto es que veamos cómo registrar todo eso que pasa en una empresa. Lo vamos a ir viendo de a poco, no lo vamos a ver ahora todo, pero sí me interesa eso, que vean que el ejemplo que les mostré antes es como una parte súper chiquita de algo que se mueve constantemente en una empresa grande y que tiene mucho cambio. Este que es el primero de todos es el que les mostré recién. Y lo que le quería comentar es, si esa empresa que constituyó, por ejemplo, con el aporte, ya no me acuerdo, de Julieta, creo, de 250 pesos o 250.000 pesos, eso, pongan el número que quieran, en efectivo, y como dijimos que era un incremento del activo, lo registramos en el debe. Cuando con esa plata se paga algo, como por ejemplo, en este caso se paga el ploteo del auto, cuando con ese activo se paga, es una disminución del activo, entonces lo registro del otro lado de la ecuación, ¿sí? Acá está la salida de ese efectivo, está registrada como una baja del activo, y cuando es una baja del activo, es una disminución del activo, se registra en el haber. Y acá está registrado en el debe porque es un aumento del activo. ¿Sí? Profe, esto es como el secundario, ¿no? Tiene que haber una entrada y una salida, digamos. Tiene que haber una entrada y como una salida, sí. Perfecto. Hay algunos que hicimos el secundario hace un montón, entonces nos queda recontra lejos y no nos acordamos. Por ejemplo... Sí, yo lo hice en el 98, tranquilo. Claro, bueno, yo también. Entonces, me acuerdo, algo me acuerdo. Sí, capaz que alguno lo hizo más hace menos y lo tiene como súper presente y era un crack en la contabilidad y ahora dice, esto yo ya lo vi 1000 veces, no me sirve. Pero bueno, tenemos que verlo así para poder entenderlo. Después, por ejemplo, acá en este caso hay una compra de 4 guitarras que incrementan el activo de esta empresa, ¿no? Como un determinado bien. Y también, digo, como es un incremento del activo, lo registro en el debe. Y así está todo el recorrido para los activos, el capital, el pasivo, los gastos. Este ejercicio tiene eso más que nada. No tiene resultados acumulados. Tiene ingresos y demás. En el caso, habíamos dicho, en el caso de los ingresos, lo registrábamos de una forma distinta a lo que habíamos visto recién. Se registra está del otro lado de la ecuación, y al estar del otro lado de la ecuación, cuando hay un aumento de los ingresos se anota en el haber, no en el debe. Entonces está de este lado de la ecuación. Y después, lo que busca es sintetizar lo que se denomina libro mayor, que creo que alguno de los chicos me lo preguntaba, es agrupar los activos, agrupar el capital, agrupar los pasivos y ver cómo da el neteo dentro del mismo concepto de la ecuación. Entonces yo lo que voy a ir armando acá al costado es un detalle de todos los activos y de cómo van ingresando y saliendo en el libro diario. Entonces voy a tener un registro paralelo que va a ser más agregado, o sea, va a tener una información distinta, para ver qué está pasando con los activos, para ver qué está pasando con el capital, para ver qué está pasando con los pasivos.